Sí. Listo. Un poquito lento, pero Bueno, ¿y cómo señalamos? Es hacia el computador. Listo. pues no haces el computador. Ah, bueno, ahí también da. Tienen que hacerlo primero. Listo. ¿Qué pasó con esta? Listo, muchas gracias. Bueno, buenos días a esta gran audiencia. Bueno, entonces mi nombre es Laura, ella es Susana y vamos a presentar hoy un abordaje del trauma hepático. Entonces, como generalidades, el hígado es un órgano sólido ubicado en el hipocondrio derecho, pesa entre 1.2 y 1.6 kilogramos, es decir, aproximadamente el 2% del peso corporal. El reborde costal coincide con el borde inferior del hígado y en la cara superior está cubierta directamente por el diafragma. Está revestido de peritoneo, excepto en la fosa de la vesícula biliar, el hilio hepático y la cara posterior a ambos lados de la vena cava inferior y esta área es denominada el área desnuda del hígado. Almacena hasta el 10% del volumen de sangre circulante y tiene múltiples funciones. Bueno, entonces para comenzar con la anatomía, primeramente entonces la anatomía de superficie, en la cual tenemos el lóbulo caudado, el lóbulo cuadrado, el lóbulo derecho, que es más grande, y el lóbulo izquierdo, más plano y más pequeño. Y esta es una cara, pues una vista inferior y podemos ver las impresiones de acuerdo a las vísceras con las cuales tiene relación. Los ligamentos, entonces primero tenemos el ligamento coronario, que es una duplicación de peritoneo diafragmático y en ambas esquinas tiene el ligamento triangular izquierdo, ligamento triangular derecho, luego tenemos la continuación en el cual tenemos el ligamento falciforme y en la parte inferior tenemos el ligamento redondo, que es un remanente de la vena umbilical. Y en la parte posterior y también en la vista inferior podemos ver el ligamento venoso, que es un remanente del seno venoso. Bueno, ahora sí, lo que nos compete, esto realmente es más importante para la cirugía, es la anatomía funcional. Anteriormente se hacía la anatomía como por lo que se observaba, como obviamente como a la vista, pues por el ligamento falciforme, como podíamos ver, lo dividían en izquierdo y en derecho. Ya posteriormente, Cohen fue el que describió eso y así se llama esta clasificación y del hígado. Entonces, principalmente lo divide en 8 segmentos y de acuerdo a los 8 segmentos se forman 4 áreas grandes del hígado. Entonces, el lóbulo izquierdo entonces tiene una parte anterior y un segmento lateral y un segmento medial. El segmento lateral del lóbulo izquierdo está conformado anterior por el segmento 2, posterior por el segmento 3, la parte medial está el segmento 4, el lóbulo derecho está conformado anterior por el 5 y el 8 y posterior por el 6 y el 7. Están ubicados pues como en el sentido de las manecillas del reloj y lo que sucede es que cada uno de estos segmentos tiene una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y una rama del conducto cístico, pues, o del conducto biliar. Bueno, entonces la vena aporta el suministro del 75% del flujo hepático. La falta de válvulas del sistema venoso de este permite un caudal voluminoso a baja presión, por eso puede tener hasta el 10% de la circulación total, se forma por la confluencia de la vena mesentérica superior
con la vena mesentérica, con la vena esplénica, y a la vena esplénica le llega la vena mesentérica inferior. Se divide en rama derecha y rama izquierda en el hilio hepático, y desde el hilio hepático salen las múltiples ramas que llegan a cada uno de los segmentos que ya acabamos de ver. Tiene una longitud de 5,58 centímetros y tiene una configuración típica en el 70% de los pacientes. Es decir, que pues en el 70% de la población vamos a ver la anatomía como la describimos acá. A diferencia de la arteria hepática, que tiene muchas variaciones de la normalidad. Entonces uno describe lo que está en los libros, pero realmente ya hay muchas más variaciones descritas de lo que es la anatomía normal de la arteria hepática. Proporciona el 25% del flujo sanguíneo hepático y nace directamente del tronco celíaco. Se divide posteriormente después de dar otras ramas, después de la gástrica duodenal, da la hepática propia, y en la hepática propia se divide en derecha, que a su vez da la cística, y en izquierda, que a su vez da la media. Y por último, las venas hepáticas. Entonces estas son las encargadas de drenar la sangre ya desoxigenada hacia el resto de la circulación. Entonces ahí tenemos tres venas hepáticas, las cuales entonces es la derecha, la media y la izquierda. La derecha drena directamente a la vena cava inferior, la media drena a la izquierda, y la izquierda ya se encarga de drenar directamente a la vena cava. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que el hígado es un órgano muy vulnerable debido a su tamaño, localización y vascularidad, porque es el órgano intraabdominal más extenso. Durante la aspiración puede ascender a T4 y durante la inspiración descender a T12, y la vascularidad depende del 25% del gasto cardíaco. Entonces, en cuanto a epidemiología, sabemos que en el trauma cerrado de abdomen es el órgano más comúnmente lesionado, siendo su segmento posterior del lóbulo derecho el más afectado, mientras que en el trauma penetrante de abdomen es el segundo órgano más comúnmente lesionado, y esto se debe a que, por lo que les decía, que durante la aspiración puede ascender a T4, se puede ver pues asociado a lesiones de tórax. En cuanto a su mortalidad, está vista en el 10 al 15% de los casos, y desde el 80 al 90% de los casos de trauma hepático corresponden a lesiones menores que se clasifican como grado 2, 1 o 2. Este es un estudio realizado en Taiwán, donde querían medir la incidencia del trauma hepático y estudiar aquellos factores que llevaban a mayor riesgo de mortalidad, y encontraron que tiene mayor incidencia durante los 15 a 24 años, siendo el género masculino el mayormente afectado. Y en cuanto a factores que llevan a los pacientes a mayor riesgo de mortalidad, tenemos aquellos que son mayores de 64 años, pacientes con antecedente de insuficiencia renal o cirrosis hepática, que el trauma haya sido en calidad de peatón, o que sea un paciente politraumatizado que además de la lesión hepática tenga otras lesiones asociadas. Se trabó. Errores técnicos. Bueno, en cuanto al mecanismo de lesión, tenemos que hay dos tipos de traumas, el cerrado y el penetrante. En el trauma penetrante van a haber dos tipos de lesiones, las que son por causa balística y no balística. En las no balísticas, la principal lesión va a ser por ruptura y laceración de los tejidos, y va a ser secundaria a puñaladas o heridas punzantes. Y en las balísticas, las heridas van a ser laceraciones secundarias a ondas de choque y cavitación, y van a ser pues por heridas de arma de fuego. En cuanto al trauma cerrado, vamos a tener dos mecanismos, que va a ser por fuerza de compresión, o sea, como lesión por aplastamiento, donde en estas ocasiones van a verse afectados principalmente los segmentos 4, 5 y 8, y van a haber lesiones vasculares tanto de las arterias como de las venas hepáticas. Y
En cuanto al otro mecanismo que es desaceleración, las principales estructuras afectadas van a ser los ligamentos peritoneales y se va a comprometer más que todo la sección anterior y posterior del lóbulo derecho. Y en estos casos hay que tener mucho cuidado como con hemorragias secundarias. En cuanto al diagnóstico, va a ser un diagnóstico presuntivo enfocado en el examen físico debido a que el trauma hepático, las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas y no nos van a determinar si es un trauma hepático como tal, pero nos pueden guiar al diagnóstico. Los casos es muy importante siempre después. Sí, pues sí, tener el antecedente del tipo de trauma, ya que aquellos pacientes que tengan un antecedente de traumatismo abdominal, especialmente en cuadrante superior derecho del abdomen, nos va a hacer pues nos va a ayudar a que la sospecha de que haya una lesión hepática sea mayor. Y en estos casos, como les dije que las manifestaciones eran variables e inespecíficas, vamos a ir a buscar como lesiones intraabdominales, como dolor en cuadrante superior derecho, signos de irritación peritoneal como abdomen en tabla o el Bromberg positivo, signos de hemorragia interna como lo son el Ready Turner y el Collen, dolor referido que, sabiendo el antecedente de un paciente con traumatismo en el cuadrante superior derecho, si nos dice que tiene un dolor en hombro, esto se conoce como el signo de Kerr y nos habla de que puede ser relacionado a una lesión hepática, signos como de trauma, de accidentes de tránsito, como es el del cinturón de seguridad, hipotensión y en shock y shock. Aquí es como para ilustrarles un poquito el signo de Collen, que nos habla de que la hemorragia está en el espacio intraperitoneal y el returner en el retroperitoneal. Y aquí es un ejemplo del signo de latigazo, falta una foto, pero bueno. En cuanto a las ayudas diagnósticas, va a depender si el paciente está estable o inestable. En pacientes estables, la imagen de entrada es el TAC contraste intravenoso, ya que nos va a permitir determinar el origen de la hemorragia, nos ayuda a evaluar la extensión de la lesión hepática y nos va a ayudar a determinar el grado de la lesión, o sea, a clasificarla y con esto a saber cómo, más o menos cómo manejarla. Y en cuanto, si el paciente está inestable, la ayuda diagnóstica de entrada, como un paciente inestable, obviamente no le podemos hacer un TAC, va a ser un FAST, en donde si es positivo, tiene indicación de cirugía urgente, pero si es negativo, no me descarta totalmente que no haya habido una lesión hepática, pero sí me lleva a sospechar otras lesiones que me estén contribuyendo al shock del paciente. Y aquí hay como unos ejemplos de lesión. Por ejemplo, aquí vemos el hígado y el compromiso hemorrágico en el TAC y aquí en el FAST, este es el hígado y aquí podemos ver líquido libre en la cavidad abdominal, lo que sería un FAST positivo y sería indicación para cirugía urgente. Bueno, entonces la clasificación, ya después de realizar la imagen, entonces tenemos la de la AST que se realiza de primero, en la cual tenemos que pueden haber tres diferentes lesiones, lesiones pues hematomas, laceraciones o lesiones vasculares. Entonces, por ejemplo, el 1 puede ser un hematoma subcapsular no expansivo que afecta menos del 10% de la superficie, o el 1 también si es una laceración, que es una herida capsular no sangrante de menores de 1 centímetro de profundidad. Entonces, de acuerdo a lo que veamos en la imagen, lo vamos a clasificar con la AST y luego con la UESES. Entonces, la UESES tiene en cuenta la clasificación AST y el estado hemodinámico del paciente. Entonces, grado 1 o lesión menor es una AST de 1 o 2 y el paciente estable. UESES grado 2 es una AST de 3 y el paciente estable. Y el severo, que es el grado 3 o 4, el 3 es una AST de 4 y 5 y el paciente estable. Y el grado 4, entonces sería un paciente con lesión grado 6 e inestable. Entonces, de acuerdo a la clasificación que ya le dimos, vamos a iniciar el abordaje, empezando que, como vimos al inicio, el trauma de hígado es el principal, pues el hígado es el principal órgano que se da pues por un mecanismo contundente. Entonces, en Colombia y en nuestra
pues sí, en Colombia es muy importante que normalmente van a ser secundarios accidentes de tránsito, es decir, no podemos olvidar que posiblemente los pacientes lleguen politraumatizados. Entonces, como lo hemos visto pues en muchas charlas y no vamos a ahondar sobre eso, es súper importante abordarlos con la evaluación primaria, el XABCD y estabilizar bien a nuestros pacientes en el momento agudo, buscarles bien y no solo sospechar el trauma hepático, sino buscar otros traumas relacionados. Luego ya de acuerdo al trauma hepático, entonces tenemos este algoritmo en el cual definimos que ya después definimos si el paciente está estable hemodinámicamente, inestable hemodinámicamente, y ahí le vamos a realizar un FAST, si es posible. Si no, a pesar de que el FAST sea negativo, si no lo podemos hacer y seguimos sospechando pues con gran sospecha clínica, que es un trauma hepático, que es un trauma abdominal, entonces se debe llevar inmediatamente a cirugía. En el paciente estable hemodinámicamente, entonces debemos hacer primero que todo el ataque con contraste. Cuando son lesiones penetrantes, entonces se debe hacer la exploración siempre y cuando sea solo anterior. En la posterior y en la lateral o cuando es toracoabdominal, la guía recomienda no hacerlo si no lo necesitamos. Y de acuerdo a eso, entonces lo clasificamos, como ya acabamos de ver, y ya vamos a explicar esta segunda parte de los pacientes con hemodinámicamente estables y que ya clasificamos la lesión. Entonces, el tratamiento, realmente hay que decir que el trauma hepático es un trauma no quirúrgico. Realmente, si fuera posible, en todos los pacientes, si todos fueran estables, lo ideal sería hacerle un manejo no quirúrgico. Tienen mejores desenlaces, menor mortalidad, menor complicaciones y se ha estudiado mucho y realmente el manejo no quirúrgico es el mejor para ellos. ¿En quién se realiza? De elección para todas las lesiones menores, moderadas o graves que estén hemodinámicamente estable y en ausencia de otras lesiones que requieran cirugía. Los pacientes con traumas moderados y graves hay que tener en cuenta que debemos estar en un lugar con disponibilidad de UCI, quirófanos, de angiografía, hemoderivados. Las lesiones penetrantes de baja energía, hemodinámicamente estables, también se pueden hacer con un manejo no quirúrgico siempre y cuando no tengan predictores de fracaso. Y los predictores de fracaso es que, por ejemplo, tengan asociado un TEC o un trauma raquimedular que no les permita hacer una evaluación abdominal buena, o que, por ejemplo, en 8 horas hayan requerido más de 4 unidades de hemoderivados. Siempre se debe realizar una tomografía antes de iniciar este manejo, por lo cual entonces también debemos estar en un lugar con tomografía. ¿En qué consiste? Entonces, primero realizar un ATAC, clasificar la lesión, el tipo de lesión, se traslada a UCI, a estos pacientes se le da todo el soporte que necesite. En segunda medida, entonces, es la evaluación clínica estricta y la hemoglobina seriada, por lo menos una evaluación abdominal y una hemoglobina seriada cada 6 horas, por lo menos por las primeras 24 horas. Y la angioembolización, a pesar de que no dicen muy bien cómo en qué pacientes sí dicen que lo ideal sería hacérselos a todos, porque esto disminuye mucho el riesgo de resangrado y tienen muy buenos resultados. Entonces, pero describen en pacientes que presentan necesidades de reanimación continuas, en pacientes con extravasación del medio de contraste, es decir, que están sangrando activamente, o en lesiones moderadas a graves para reducir el riesgo de resangrado. Y el seguimiento rutinario con tomografía no se debe hacer. O sea, uno hace la primera ataque contrastada y a menos de que uno esté sospechando otra complicación, no se debería repetir. Y nuevamente hacemos énfasis, el 80 al 90% de los traumas hepáticos quirúrgico. Sí, tiene menores gastos de atención, mayores tasas de supervivencia y la meta no la describen muy bien. Eso es siempre guiado como veamos clínicamente al paciente y cómo va evolucionando, pero por lo menos 24 horas con examen abdominal normal y hemoglobina estable. Bueno, el manejo quirúrgico, entonces, ¿en quién está indicado? En pacientes inestables hemodinámicamente, lesiones por arma de fuego de alta energía. Esto pues también lo han debatido mucho, pero realmente casi que todos los pacientes con lesiones por arma de fuego de alta energía
que les intentan un tratamiento no quirúrgico, al final terminan también en cirugía. Entonces los describen que desde el inicio se les puede dar un manejo quirúrgico. Cuando vemos en la TAC una presencia del tracto de salida largo tangencial o cuando la trayectoria de la bala pues es difícil determinarla en la tomografía, también se les puede hacer desde el inicio un manejo no quirúrgico y cuando encontramos en alguna de las imágenes que realizamos líquido libre, aire intraperitoneal o alguna lesión pues alguna cosa que encuentre que me haga sospechar una lesión de víscera hueca. Bueno, ¿en qué consiste? Entonces, cuando yo ya defino que voy a llevar a mi paciente a cirugía, un sangrado menor o si es un sangrado mayor. En un sangrado menor, entonces tengo que ver si el paciente de pronto está inestable por otra causa, si está sangrando por otro lado. Si no, entonces le voy a arreglar pues la parte del hígado, que puede ser con compresión, electrocauterio, argonplasma, simplemente con suturas simples. También han descrito unos parches omentales y posteriormente de la cirugía se llevan a UCI, observación, soporte y les va muy bien. El problema es cuando es un sangrado mayor. Entonces, lo que describen principalmente es que la primera cirugía que se les hace a estos pacientes es de control daño. Es decir, la intención quirúrgica principal debe ser controlar la hemorragia e iniciar la reanimación del control daño lo antes posible. Entonces, si tenemos como muy clara la lesión y dónde está la lesión, entonces se puede arreglar en el momento. Si no, entonces lo que vamos a intentar es controlar la hemorragia, que el paciente se estabilice, que el paciente no se muera y ya después se hacen reintervenciones para arreglar como lo que el paciente, la lesión que tenga el paciente como tal. Entonces, si logramos lo primero que se hace es un empaquetamiento, esto se hace con compresas y compresión, intentando pues detener el sangrado. Si a pesar de esto no se logra el control del sangrado, se puede hacer la maniobra de Pringle, que ya la vamos a describir, y si se logra el control del sangrado con esto, entonces terminamos la cirugía, se puede considerar hacer una angiografía postoperatoria, es decir, encontramos en la angiografía el punto del sangrado y así es mucho más fácil intervenirlo. Y esto no se puede hacer cuando se trata de una lesión de la vena porta, una lesión de la arteria hepática o de los vasos intraparenquimatosos, y esto sí tendríamos que intervenirlos después, en una segunda reintervención, pero ya cuando el paciente esté más estable. Y cuando a pesar de estas maniobras no logramos controlar el sangrado, entonces ya se han descrito muchísimas más maniobras que hacen en el momento agudo, como en el REBOA, y el objetivo de estos es aislar o ligar la circulación hepática para así disminuir el sangrado e intentar al menos salvar al paciente, y ya después se hacen pues otras intervenciones. Bueno, acá entonces vemos la maniobra de Pringle, en la cual entonces es ligar, pero sí ligar, pero no definitivamente, sino transitoriamente en la pues como en primera medida a disminuir el sangrado y me permite de pronto encontrar mejor en ausencia de tanto sangrado de dónde está la lesión. Si a pesar de esto no encuentro la lesión, no puedo repararla en la primera cirugía, entonces lo que describen es que incluso se podría dejar la maniobra en Pringle, el empaquetamiento del hígado, cerrar y salir de esta cirugía y luego reintervenirlo posteriormente cuando el paciente ya está más estable. Y acá en la parte inferior entonces vemos pues un empaquetamiento que literalmente es con compresas sobre el hígado, compresión para disminuir el sangrado. Bueno, y ya por último, las complicaciones. Entonces, en presencia de respuesta inflamatoria normal, dolor abdominal, fiebre, ictericia o caída del nivel de hemoglobina, tenemos que pensar en alguna complicación y ahí sí se debe repetir la tomografía computarizada. Las complicaciones se presentan en el 12 al 14% de los pacientes. En ellas el sangrado, síndrome compartimental abdominal, las complicaciones biliares, necrosis hepática
pero la más común de todas es el resangrado. Este se puede presentar secundario un hematoma subcapsular o un pseudoaneurisma, y hasta el 69% de estos pacientes que volvieron a resangrar pueden manejarse nuevamente con un manejo no quirúrgico. Es decir, el manejo no quirúrgico en estos pacientes, si están estables, les va muy, muy bien. Y las demás complicaciones en este paciente estable se deben optar por hacer siempre un tratamiento mínimamente invasivo si se puede. Y listo.